Quiero invitar a abrir vuestras Biblias para comenzar donde quedamos el otro día, en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Hechos 13, versículo 2 al 4. 2 al 4. Gloria al Señor. Hechos 13, versículo 2 al 4. Hemos estado hablando de la vida llena del Espíritu. El domingo anterior hablamos acerca de Bernabé. Y para el día de hoy el Señor me ha llevado un poco a la vida del apóstol Pablo. Vamos a hablar un poco acerca. Yo no sé, yo creo que nos va a tomar 2 domingos poder hablar un poco de él. Yo sé que aunque podríamos hablar meses de Pablo, ¿no? Tiene mucho ahí que sacar. Pero no quiero, extenderme mucho al respecto. Pero sí ver algunos asuntos que son interesantes en la vida de él. Capítulo 13, versículos 2 al 4 de Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, dice, la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo habla. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no estás de acuerdo no pasa nada, porque Él va a seguir hablando. Hay cosas que son verdades absolutas, así es que, aunque a veces como que no lo veo, hay gente con la que uno a veces conversa y dice: oye, ¿cómo es eso que Dios te habla? A mí no me parece. Mira, no importa si te parece o no, Dios habla a nuestro corazón, a veces nos habla a través de su palabra, a veces nos impulsa. El jueves estuvimos aquí analizando un poco situaciones personales donde hemos visto cómo el Señor nos ha empujado, a veces nos ha impulsado a ciertas cosas, ¿no? Porque el Espíritu Santo no es simplemente un aire, un viento, una cosa media rara que anda por allí. No. Él es una persona, tiene voluntad, tiene una intencionalidad, ¿no? Y esa persona es Dios mismo, obrando a través de su Espíritu, a través de nosotros. Es el Espíritu de Dios que está interviniendo en medio de nuestra vida. Entonces, por eso cuando leemos estos pasajes, vemos a un Espíritu Santo diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¡Wow! Y luego, no solamente los aparta, sino que dice que los envía, enviados por el Espíritu, ¿no? Y yo diría también, y luego llevados por el Espíritu de un lugar a otro, ¿vale? Es decir, el Espíritu Santo, Él está en forma activa trabajando. Y Él quiere participar siempre de forma activa trabajando en nuestras vidas. De hecho, el libro de los Hechos, valga la redundancia, el Espíritu Santo nosotros lo vemos no como un personaje aislado ni recurrente, sino como el protagonista de todo el quehacer de la iglesia. Nada se hacía si no el Espíritu Santo no lo ordenaba, no lo controlaba, no lo organizaba, no lo dirigía. Uno ve el libro de los Hechos al Espíritu Santo dirigiendo todo, absolutamente todo. De hecho, nada se inicia o todo comienza con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. El capítulo 1 simplemente es la introducción, un pequeño preámbulo, ¿no? Como que Lucas quiere hacer un puente simplemente de unión con el capítulo 1 entre su evangelio y el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos ahí comienza en el capítulo 2 con el Espíritu Santo irrumpiendo en medio de la iglesia y llenándola de poder y llenándola de autoridad para que pueda llevar el testimonio hasta lo último de la tierra. Y en este caso, aparta a Bernabé y aparta a Pablo para estas cosas. Yo estaba meditando un poco en la vida de Pablo como un hombre lleno del Espíritu. Pablo es uno de los personajes más famosos, ¿no? Todos sabemos, dentro de lo que es la historia de la iglesia. Cualquiera que escuche hablar de Pablo ya sabe, las cartas, los mensajes, las enseñanzas, las iglesias que plantó, los obreros que preparó, los ancianos que ungió. Pablo fue uno de los plantadores de iglesias más efectivos de aquella época, de verdad. Donde iba, plantaba iglesias. Luego recorría, hizo 3 viajes misioneros fructíferos el hombre. Era muy efectivo en lo que él hacía. Dios le había llamado para desarrollar. Cuando él está diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, era porque Dios le había llamado con un propósito específico y ya lo había preparado lo suficiente como para que ahora saltara, ¿no?, al protagonismo y comenzara a desarrollar la labor que él tenía. Pero bueno, yo quiero ir un poquito más atrás, antes de este momento. Antes de este momento de cuando lo apartan. Allí si nosotros quisiéramos preguntar quién era Pablo, Pablo habla de sí mismo. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 4,
al 6, Pablo habla de sí mismo, habla de quién era él. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Quién era él? Yo fui circuncidado al 8º día, es decir, era un judío de pura cepa, ¿no? Del linaje de Israel, añade, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, por no decir celoso, separatista, ¿no? Allí de los radicales. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguno me quiere medir en cuanto a la ley de Moisés, júzgueme como quiera. Yo ya las he cumplido todas, cumplo al pie de la letra de la ley. Incluso a más de eso a lo mejor, ¿no? Se me pasa hasta la mano por lo celoso que era el hombre, ¿no? En Gálatas 1:13 y 14, él añade, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice él, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y que adelantaba, dice, en el judaísmo, adelantaba el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Si damos una mirada a Pablo de lo que era un hombre religioso, era un hombre que guardaba la ley de Moisés, era un hombre dentro de sus iguales que destacaba, y no solamente destacaba, sino que él mismo dice, yo los adelantaba. Yo era mejor que cualquiera, que muchos de los de mi época, que muchos de los judaizantes de mis contemporáneos, yo los adelantaba. Yo era mejor, era irreprensible en cuanto a la ley, celoso, quería guardarla, quería que se cumpliese, ¿no? Yo quería que todo eso se cumpliese. Entonces era un hombre de carácter, era un hombre de determinación, era un hombre tal vez de lo mejor de aquella época dentro de su conducta. Pero cuando Dios sale al encuentro con él, ahí en su conversión, y vamos ahí a detenernos un poco más, en Hechos capítulo 9, él narra cómo fue su conversión. Y permítanme leer algunos versículos para que refresquemos un poco la memoria y veamos algunos detalles. En cuanto a su conversión, él movido por el celo, ¿no? Movido por todo este fanatismo religioso, diríamos nosotros, ¿no? Saulo, dice, respiraba una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te dar cosas contra él? Aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciban la vista
y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Buah! ¡Qué tremenda la conversión de Saulo! Una conversión pero milagrosísima. Yo no sé qué aspectos podríais ver entre la conversión de Saulo y en vuestra conversión. ¿Qué diferencias hubieron? Yo no sé si a ti se te apareció un resplandor de luz. Yo no sé si quedaste ciego, no tengo idea. Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Pero a Pablo le pasó algo fuerte. Fue una terapia de choque, vamos a decir. Fue un cambio pero radical, natural. Un hombre que venía con una autoestima tan alta, un hombre que era un soberbio, un arrogante, tal vez seguro de sí mismo, un hombre con tanto poder como lo tenía él, ¿no? E influencia, porque él iba donde los sacerdotes, pedía carta, les daban carta, él iba donde los cristianos, los apresaba, los vendía en la cárcel, los azotaba. Es decir, era un hombre con mucho poder, pero él nunca pensó que se iba a encontrar con un poder superior. Este fue una terapia de choque, fue un hecho milagroso, y él inmediatamente experimenta varios hechos milagrosos. No solamente el encontrarse con Cristo mismo, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy Jesús. Era Jesús el que estaba allí, ¿no? Era Jesús el que se le aparece. Era Jesús el que le deja ciego. Es Jesús el que le da instrucciones y le dice, ahora espérate aquí, muévete aquí, allá. Vemos al Espíritu Santo también actuar de una manera sobrenatural. Imagínense que el Espíritu Santo a los pocos días ya está hablando con Ananías. Ve, pon las manos sobre Pablo, úngelo porque pero Pablo le dice, ¿no? Y todo asustado también, no era el único. Luego vimos que los discípulos en Jerusalén también estaban asustados por la fama que tenía este Pablo, ¿no? Aterrorizado Ananías, pero Dios le habla, impon las manos. Vemos al Espíritu Santo actuando en medio de todo esto, en la conversión de Pablo, en la restauración de Pablo, en el llamado de Pablo. Lo vemos actuando de una manera hermosa al Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. La conversión de Pablo, vuelvo a decir, fue una cosa milagrosa, por donde uno lo vea, pero era una forma milagrosa porque tenía que romper, tenía que quebrar, tenía que romper todos los paradigmas, todos los conceptos que Pablo traía desde atrás. Y eso nos habla que cuando nosotros no enfrentamos etapas de quebrantamiento en nuestra vida, es muy difícil que el Espíritu Santo nos llene. Es muy difícil que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Aquí hay dos preguntas que a mí me llaman la atención que Pablo hace cuando se encuentra con el Señor. Primero le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Si hasta el momento yo había escuchado hablar de poderes y poder, pero ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿O quién es el que me aparece aquí en el camino? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? No sé si notan la diferencia, ¿no? Primero es una humillación y un quebranto total. ¿Quién eres tú? Lo reconoces como el Señor, como el Dominus, ¿no? Como el que domina todas las cosas, como el amo del universo, como el amo de todas las cosas. Señor, tú eres el Señor. Ya no era él el Señor de su vida, no era la ley de Moisés el Señor de su vida, no estaba ni siquiera reconociendo a César como el rey de su vida, no. Él entendía que había un poder superior que él estaba enfrentando y que se le había aparecido a él, que lo estaba confrontando, que lo estaba quebrantando. Y una de las cosas que me encanta de Pablo en este pasaje es que él supo humillarse, que él supo con quién estaba tratando. La terapia de choque hizo resultado, cumplió su efecto. Porque hay muchos que se encuentran con el Señor y siguen siendo soberbios. El Señor los quiere humillar y son como mis perritos. Se resiste a sentarse. Que siéntate y te queda mirando. Ese es mi perro. Yo lo quiero hacer callar y te hace cállate. Y parece que quiere siempre tener la última palabra. Ni bajo el agua se callan algunos, ¿no? Pero Pablo no. Inmediatamente reacciona frente a la presencia del Espíritu Santo. Realmente reacciona frente a la presencia de Cristo. ¿Qué es, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? ¿No? Y ojo con estas dos preguntas, ¿no? Porque estas dos preguntas son de alguna manera la respuesta la iba a comenzar a obtener durante todo el proceso de su vida. Aunque Jesús le dice, yo soy Jesús, ya, pero conocer a Jesús le iba a llevar toda su vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga?
el querer, el saber lo que Dios quería que él hiciese, también le iba a llevar toda la vida, experimentarlo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios es de respuestas cortas, ¿no? Que Dios, digo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, vale, me basta. No, dice Jesús. Yo soy Jesús, pero de aquí en adelante me vas a empezar a conocer, apenas sabes mi nombre. ¿Qué quieres que yo haga? Tranquilo, ya vas a ir descubriendo por el camino todo lo que todo lo que yo quiero que tú hagas con tu vida, que tú hagas en mis manos, bajo mi control. Entonces era un hombre que se encuentra, es un hombre que se humilla, es un hombre que se entrega de una manera u otra desde el primer momento allí. Esa ceguera, de alguna forma u otra, le lleva a mostrar la ceguera y la dependencia que tenía que llegar a tener de otro. Cuando uno lee el pasaje se da cuenta que lo tienen que coger de la mano, adentrarlo a la ciudad de Damasco, cuidarlo, y luego que venga alguien y lo pueda rescatar allí, que es Ananías, ¿no? Para que oren por él, para que él recupere la vista. Nadie puede recuperar la vista por sí solo. Si no, la única forma de recuperarlo es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y abra nuestros ojos. Por sí solo no podemos descubrir, a menos que Dios se nos revele. Y el gran problema nuestro muchas veces es que queremos por sí solo descubrir cosas. Queremos por sí solo encontrar respuestas. Queremos por sí solo. No. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para encontrar la respuesta, para que nuestros ojos se abran, para que las escamas del legalismo, las escamas del temor, las escamas del prejuicio caigan de una vez por todas y podamos vivir esa vida entregada que deseamos para el Señor. No podemos por sí solos. Necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos que alguien nos lleve. Necesitamos ananías que oren por nosotros. Necesitamos gente, como tal vez los soldados que estaban con Pablo, que lo tuvieron que coger de la mano y adentrarlo. Tenemos que extender las manos y que nos guíe otro. Porque de alguna forma u otra el Espíritu Santo quiere conducir, quiere guiar nuestra vida. Quiere guiar nuestra vida. El poder de Dios se transformó, ¿no? El poder de Dios transformó el corazón y la mente de Pablo para poder hacer de él un instrumento útil. Ananías, no te preocupes. Tú tranquilo, sé que tienes miedo, sé que tienes temor, pero tú ponle las manos, porque yo le mostraré, porque instrumento escogido, yo le llevaré, yo le mostraré a él lo que le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, con una vida llena del Espíritu, de alguna forma u otra, no de una forma u otra, sino que una vida llena del Espíritu siempre es tratada y es controlada por el Espíritu Santo, es disciplinada por el Espíritu Santo. Yo le mostraré, yo le demostraré, yo le iré procesando, yo lo iré trabajando, ¿no? Yo le iré demostrando cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque es un instrumento escogido para mí. Y esto me viene un poco a la mente lo que hablábamos el otro día. A veces nosotros vivimos esas grandes terapias de choque, ¿no? Que a veces vivimos, como la de Pablo, queda ciego, ¿no? Los volantazos, vuelta otra vez, ¿no? Esas vueltas que tú dices, ¡wow, Señor! Esto me ha vuelto loco, Señor. Estoy desarmado, estoy atado de manos, estoy, no sé, confundido, estoy cegado, me siento impotente, Señor. Y Dios dice, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo buscaba. A ese punto yo te quería llevar, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, es porque Dios recién allí, a partir de ese punto, puede comenzar a construir. Puede comenzar a construir. Dios no es como los antiguos que guardaban los clavos, ¿se acuerdan? Guardaban los clavos viejos porque podían servir para otros, ¿no? Guardaban las tablas viejas porque había que construir otra casa. Guardaban las chapas viejas porque había... No. Dios no guarda lo viejo. Dios hace todo nuevo. Dios va cumpliendo todo nuevo. Dios va haciendo todas las cosas nuevas. Por eso es que necesita muchas veces desarmarnos, quebrantarnos, hacerlo todo por completo. Pablo lo tuvo que quebrantar, hacerlo añijo, allí, volverlo en un nada, en un don nadie, por decirlo, que él se sintiera que era un don nadie, ¿no? Matarle su orgullo, su autoestima. Hay gente que dice, no, yo tengo un orgullo, yo tengo amor propio. Dios te quiere matar hasta tu amor propio, hasta tu orgullo, solo quiere matar. El día que digas, ya no tengo ni orgullo, ahí recién Dios va a decir, vale, ahora ya podemos trabajar. Ahora ya te puedo revelar algo más. Dios transformó el corazón, la mente, para hacer de él un instrumento útil en las manos del Señor. Porque al fin y al cabo estamos destinados a hacer eso, instrumentos en las manos del Señor. Yo veo la guitarra, ahí está la guitarra. ¿Cuándo es útil? Cuando la coge alguien que sabe tocar guitarra, ¿no?
El tema es que nosotros queremos ser músicos e instrumento a la vez, ¿no? Y en el reino de los cielos el único músico es Cristo, el único músico es el Señor. Los demás somos instrumentos en sus manos. Y Él es el que tiene que darnos el sonido, Él es el que va a ejecutarnos de alguna forma, va a ejecutar en nosotros el sonido para que pueda salir, ¿no? Instrumentos útiles. Fue quebrantado, una vida llena del Espíritu, se rinde a la soberanía del Señor, se entrega. Una vida llena del Espíritu le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reescribe la agenda. Yo iba camino a Damasco, mi plan era poder llevar a los cristianos y meterlos a la cárcel, a paliarlos, a hacerlos sufrir. Pero ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí hay dos cosas que nunca se pueden contradecir. No podemos decirle Señor y no decirles ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Para muchos, no sé cómo lo viven el Evangelio, porque dicen, Señor, bendice lo que yo te voy a decir que vamos a hacer, ¿no? El Señor y el que quieres que yo haga siempre tienen que ir de la mano. Y eso Pablo lo entendió. Tuvo que reescribir su agenda. En otro tiempo, él cuando veía su vida antigua, la agenda que él llevaba, de pronto abre los ojos y creyendo que él seguramente estaba haciéndolo bien, movido por el celo religioso, él tiene que reconocer que él fue un blasfemo, que había sido perseguidor, que había sido injuriador. Él cuando se mira al espejo después decía, yo en otro tiempo fui blasfemo, injuriador, perseguidor, esto y aquello, pero Dios me tuvo por digno y me llamó, dice, ¿no? Al ministerio, dice allí. Porque él entiende que Dios cambió su forma de ser. Porque lo muy bueno que nosotros creamos ser siempre es malo comparado con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por muy bueno que parezca, una vida llena del Espíritu también es una vida llena de amor. Luego vemos a un Pablo predicando. Después que él se convierte, se queda unos días en Damasco, y el versículo 20 en adelante, él dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los confundía, estaba predicando la palabra, ¿no? Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo, y ahí ya conocemos la historia, ¿no? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, entraba y salía, etc. Y vemos a un Pablo predicando la palabra. Antes él compartía, o de alguna manera, antes él imponía su religión y atacaba a los que no pensaban como él. O hacía uso del poder que tenía para humillar, para aplastar a los que no pensaban como él. Pero en cambio ahora es transformado, porque una vida llena del Espíritu es una vida llena de amor. Cambió el odio que había en su corazón. Ese celo enfermizo, ese celo religioso, ese celo egoísta, ese celo arrogante fue cambiado por el amor de Dios. Ahora ya no predicaba movido por un celo religioso y por el celo del odio, sino que predicaba por amor, porque su vida había sido transformada. Predicaba en base a la verdad y a la experiencia que él había vivido. Ya no predicaba movido por la fuerza de la ley. Vamos a hacer cumplir la ley para que todos guarden la ley de Moisés, ¿no? Por imposición, sino que ahora era movido por el amor de Dios. Y cuando vemos luego el desarrollo de Pablo en las cartas, el libro de los Hechos y en sus cartas, vemos a un Pablo movido por el amor, apasionado por Dios, pero apasionado también por las almas. Una vida llena del Espíritu nunca se mueve en base a la ley, nunca se siente obligado a hacer algo porque hay que cumplirlo, sino que el amor de Dios es el que lo mueve a hacer esto o aquello. Lo lleva a ser misericordioso. El amor de Dios le lleva a ser compasivo. El amor de Dios le lleva a hablarles a otro de Jesucristo. Y no quiere que nadie se pierda. Así que el amor de Dios es el que los mueve y los lleva hacia adelante.
Una vida llena del Espíritu no puede evitar dar testimonio de Cristo desde el primer momento. Pablo daba testimonio, apenas se convirtió, se encontró con Cristo. Él no pudo evitarlo. Hablaba de Él, comentaba lo que Él había hecho, daba testimonio a los demás de lo que había hecho, lo que estaba pasando con su vida. Otra cosa que veo yo es que una vida llena del Espíritu es motivo de confusión para quienes conocieron nuestro pasado. Es interesante. Si la gente que te conoció no se confunde, hay algo que está mal. Claro, hay algo que está mal. Si la vida que te conoció, la gente que te conoce, no se confunde, no se asombra, no dice un wow, no dice un madre mía, ¿qué ha pasado con este? ¿Qué le han hecho? Oh, mira, pero para bien, ¿no? Por supuesto. Buah, algo está pasando. La gente que rodeaba a Pablo estaba asombrada. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Cambió o no cambió? Se está haciendo. Nadie creía el cambio radical que había ocurrido en la vida de Pablo. Porque lo que provoca en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es un cambio continuo, es un cambio continuo, es un cambio continuo, es un crecimiento, un desarrollo del carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Pablo, la gente se asombraba de lo que había ocurrido con la vida de Pablo. Pero si este no era el que nos perseguía, este viene ahora sí para confundirnos, este viene ahora sí para llevarnos presos a la cárcel, este viene disfrazadito porque quiere otra vez llevarnos, busca la manera de cautivarnos y maltratarnos. Pero no era eso lo que estaba ocurriendo en su vida, sino que su vida había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Desde un principio había sido transformada y su vida y su corazón también habían cambiado. Vemos a un Pablo que va siendo modelado por el Espíritu Santo. Vemos a un Pablo cuya vida va siendo transformada por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando llegamos ya a Hechos capítulo 13, vemos a un Pablo ya siendo muy moldeado, muy tratado, pero aún no ha acabado, No ha acabado toda la obra, todavía faltaba mucho todavía, ¿no? Pero sí ya en un punto donde el Espíritu Santo podía decir, apartarme a Saulo, para la obra lo que lo he llamado. Apartarme a Saulo, porque él va a dar testimonio a los reyes, va a dar testimonio a los de Israel, va a dar testimonio a los gentiles. Apartarlo, para la obra lo que los he llamado. Pablo estaba preparado ahora para poder llevar adelante, ¿no?, el mensaje, la tarea que Dios había puesto en su vida. Y hace del Espíritu Santo, a lo largo de toda su experiencia, el compañero. Solamente 2 o 3 cositas para ejemplificarlo. El versículo 14, el 13-14, como ya lo leímos, él dice que fue enviado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo, ¿no? Fueron llevados por el Espíritu Santo. Y en este primer encuentro allí en Chipre, ellos entran allí en la sinagoga y se encuentran, ¿no? Y se encuentran con un hombre, con un procónsul, se encuentran allí para hablar un procónsul y se encuentran con un hombre que se llama Barjesús. Voy a leerlo del versículo 4 en adelante, 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistían Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es lo que hace un mago? Apartar de la fe. ¿Pero qué tretas usa? ¿Qué medios usa? El engaño, la magia, ¿no? Es decir, aquí había una lucha de poderes. Operaba en lo oculto, ¿no? Seguramente él hacía ser como Faraón, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los brujos, los magos de Faraón. Cuando llega Moisés y empiezan a repetir todo lo que Moisés hacía, ¿cierto?, frente a Faraón, para que Faraón no creyese
¿cierto? A la palabra que Moisés llevaba. En este caso es lo mismo, no están los hechiceros y todo, pero está este mago, y exactamente hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace Pablo al respecto? Entonces Saulo dice, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Fue enviado por el Espíritu Santo. Ahora él dice, lleno del Espíritu Santo, déjeme parafrasearlo, movido por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ahí anulamos todo su criterio, todo su sexto sentido, vamos a decirlo, ¿no? Solamente el sentido del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y serás ciego. ¿Qué le pasó a Pablo cuando se encontró con Cristo? Ya sabía de qué venía el asunto, ¿no? Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pablo, 3 días, ¿no? Por algún tiempo, ¿no? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quién le condujese de la mano. ¡Qué humillación! Para mí la ceguera es un símbolo de humillación, de dependencia. Te quitan todas las armas, todas las herramientas a vida y por haber, porque es reeducarte. Si tú pierdes la vista a esta edad, es reeducarte completamente. Hábitos, costumbres, los sentidos tienen que acondicionarse al medio de una manera diferente. Pero el punto es un quebrantamiento completo. ¿Sabes? Aquí hay una lucha de poderes. De la misma manera como Pablo tuvo que enfrentar el poder de Dios, Pablo ahora hacía uso de ese mismo poder, vamos a decirlo de alguna manera. Porque entendía que una vida llena del Espíritu, escúchenme bien, una vida llena del Espíritu no es simplemente, como decíamos hace unos días atrás, para poder manifestar el carácter de Cristo, sino que es para manifestar también el poder de Cristo en su vida. El Dios no nos llena del Espíritu simplemente para que hablemos en lenguas, simplemente para que tengamos una visión, simplemente para que vivamos una experiencia hermosa y de gozo y de paz y de alegría con el Espíritu Santo, sino para que confrontemos las tinieblas en el poder del Espíritu Santo. Porque esto se trata de una lucha de poderes. Y Pablo lo comenzó a experimentar apenas salió de Antioquía. Ahora sí le tocaba enfrentar. Y él se da cuenta de todo esto. Esta lucha de poderes, la única forma es que el Espíritu Santo los pueda vencer. Y vemos al Espíritu Santo acompañando, dirigiendo. Y Pablo dejándose usar, dejándose guiar. Ese lleno del Espíritu Santo era porque él simplemente se dejó guiar. Señor, esto hay que hacerlo. En el nombre de Jesucristo vas a quedar ciego. Hombre, lleno de engaño. ¿Hasta cuándo trastornarás? No, el camino del Señor. Porque te estás metiendo con el Señor. No era un tema personal. No era un tema con Él. Era un problema con el Señor. A veces nosotros llevamos el tema del Evangelio a un nivel personal. No le hablamos a la gente porque se metió con nosotros. Porque la persona la encontramos que es rebelde con nosotros. No. El que es rebelde con el Señor. Dios le dijo también, ¿se acuerdan? A Pablo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero si yo estaba persiguiendo a Juan, estaba persiguiendo a Pedro, estaba persiguiendo a yo nunca pensé que... No, me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí es a quien tú persigues. La gente cuando persigue el Evangelio, cuando rehúsa creer en el Evangelio, está rehusando a Cristo, está rechazando a Cristo, lo está rechazando a Él. Y este mago se estaba oponiendo a Cristo. Y cuando tú te opones a Cristo, ten por seguro de que te vas a encontrar con el poder de Cristo. Y el poder de Cristo lo más seguro es que te va a enceguecer. Y vas a ver la ceguera en tu vida. Tal vez no la física, pero sí va a venir la confusión, sí va a venir tal vez la indefensión, la falta de protección en tu vida. Te vas a dar cuenta, te vas a sentir vulnerable porque estás viendo que Cristo de alguna forma u otra, lejos de tenerlo a favor, lo tienes en contra. Pablo se mueve en el poder del Espíritu Santo y hace uso del poder también, ¿no? Para traer ceguera a quienes se oponen al Evangelio. Procónsul, por supuesto, viendo este poder, se convirtió al Señor y conoció a Jesús. El último pasaje, simplemente quiero comentarlo, está en el capítulo 16.
Pablo iba siendo llevado de un lugar a otro. Estaba trabajando, estaba sirviendo. Había sido quebrantado y Dios le estaba mostrando lo que él quería, lo que Dios esperaba de su vida. ¿Lo tiene allí? El capítulo 16, Pablo ya había llegado a Derbe, Listra. Versículo 6 dice, 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿El Espíritu Santo tiene o no tiene que decir algo? ¿Tiene opinión o no tiene opinión? Tiene opinión. Apártame a Bernabé, lo enviamos hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? No te metas allí, no vayas para Asia, no te vayas para este otro lado. Y cuando llegamos a Misia, intentamos ir a Bitinia, pero, ¿qué más? No se lo permitió. Otra vez, no vayas para acá, para Bitinia. ¡Buah! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Opina o no opina? Yo quiero que, si esta mañana os dais cuenta que el Espíritu Santo tiene una opinión, tiene algo que decir, yo me quedo más que conforme. Si el Espíritu Santo nos trajo, nos convirtió, nos quebrantó y no hemos aprendido a escuchar su voz, toda nuestra conversión ha sido en vano. Permítanme que sea así de radical muchas veces, ¿no? Podemos tener grandes experiencias con el Señor, podemos tener testimonios pero fabulosos con el Señor, ¿no? Y contar experiencias profundas con Dios. Pero si eso no nos ha llevado a ser sensibles a la voz de Dios, permítanme, no nos sirve de nada. Porque lo que Dios provoca a través de estas situaciones de quebranto, de humillación, de todo, es poder agudizar, afinar nuestro oído para que podamos escuchar su voz. Y si no lo aprendemos, no sirve de nada, absolutamente de nada. Pablo había aprendido, si se os dais cuenta, vemos a un Pablo que aprendió la lección, entendió que él no podía hacer nada si el Espíritu Santo no lo decía, no lo requería. Él podía tener mucho entusiasmo y hasta parecía hasta bueno lo que él quería hacer. Óigame, quería ir a predicar la palabra. Él no iba a ir a vender ropa, él no iba a ir a vender artesanía, él no iba a ir a buscar trabajo, él iba a predicar la palabra. Y que el Espíritu Santo le diga, no te vayas a predicar allí. ¿Qué es lo que le diríamos nosotros? Pero Señor, eso es pecado. Usted no ama las almas, Señor. Las almas están perdidas, hay que amarlas. Todos necesitan escuchar, yo voy, ¿no? Pero Pablo dijo, no. Si usted dice que no, Señor, si tú dices que no, no me muevo. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Esperó. ¿Y qué ocurrió? Versículo 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Usted cree en las visiones? ¿Sí? ¿O en la televisión? Somos más expertos en la televisión que en la visión, ya los conozco. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y socórrenos. Esa es la palabra también que se puede traducir, ¿no? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No sé si os llama la atención algo aquí. Una vida llena del Espíritu siempre se mueve en una dimensión sobrenatural. ¿Cuáles son los aspectos sobrenaturales que vemos? Vemos una visión, vemos sueños, vemos al Espíritu Santo hablando, vemos una luz que resplandece y que es Jesucristo apareciéndose en el camino, vemos a Jesús hablando de forma audible al corazón, a la vida de Pablo, vemos a Dios hablando a un Ananías y diciéndole, orquestando todo, ¿no? Dándole una sorpresita a Pablo. Si usted, no sé si sois buenos vosotros para preparar sorpresas, ¿no? Cogéis el móvil, llamas a fulano, pero no le digas a sutano, le vamos preparando unas padres. Después llamas al otro, que esto y aquello, que es una sorpresa, ¿no? Y vamos orquestando hasta que la persona llega, sorpresa, ¿no? Un poco lo que le pasó a mi hijo cuando vio a la mamá que llegó ahí a Chile, quedó, el negro quedó blanco, le digo yo, quedó pálido mi hijo cuando ve a su mamá.
¿vale? Él no lo tenía idea, pero estaba todo orquestado alrededor. Estábamos todos con... Eso es lo que hace el Señor. Le habla a uno, mueve a otro, manda ángeles, hay una visión. Gloria al Señor. Hermano, ¿sabe? Aún no hemos llegado a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel. Aún estamos diciendo, es que el pastor nos enseñó, el pastor no te está enseñando, el Espíritu Santo el que te está hablando. Que es diferente, ¿no? A mí déjeme de lado, ¿no? A mí no me mencione. Ni siquiera digas que cuando el pastor me enseñó, no, el Señor me enseñó, Dios me habló, Dios me guió, se me apareció, anoche tuve un sueño, ayer tuve una visión, Dios me está guiando, Dios me está enviando, Dios me está llamando. Un hombre lleno del Espíritu pone la mirada en Él y entiende que los tratos son de Él, y entiende, y habla con Él, habla con Él. Yo no creo que Pablo haya mirado para el lado, no. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. Él nos está indicando. Lucas escribe que el Espíritu Santo no nos deja ir. Lucas es que no nos... Porque Lucas es el que escribe Hechos, ¿no? Y él anota todo esto. Es que Dios no nos deja ir. El Espíritu Santo me impide moverme. Yo tengo ganas. ¿Cómo lo daría? Pero no. Él me ha dicho detente. No te muevas. Mantente quieto. Espera. ¡Hey! Que se me apareció anoche una visión, un varón macedonio, me ha llamado, me ha empujado, me ha guiado. Ese es Dios llamándonos, movámonos en ese sentido. Y es lo que necesitamos. Aún nos movemos por nuestros sentidos. Aún nos movemos por nuestro sexto sentido, ¿no? Y los sentidos que quieras ponerle, ¿no? Aún nos movemos por aquellas cosas. Y necesitamos aprender a decirle, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y seguir conociendo en el camino, ¿no? Y descubriendo en el camino lo que Dios quiere que haga. No se trata de saber lo que Dios tiene para mí mañana, se trata de lo que Dios quiere que haga hoy. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que esté? ¿A dónde quieres que yo marche?